¿Esto te ha pasado alguna vez? Seguro. Tenías la plancha conectada, ese electrodoméstico que nos ayuda a quitar las arrugas de la ropa. Y por curiosidad quisiste tocarlo. O incluso había un foco que tenía varios minutos de estar encendido e intentaste cambiarlo o intentaste moverlo, tocarlo. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues lo que sucedió es que te quemaste, que sentiste una gran cantidad de calor en las yemas de tus dedos. ¿A qué se debe que la temperatura aumentara en ese foco o en ese electrodoméstico conocido como plancha? ¿A qué se debe que la energía eléctrica pasara a ser energía calorífica durante esos minutos en los que el foco estuvo encendido o en los que la plancha estuvo conectada? Pues así, con ese principio, es como funciona el dispositivo del que te voy a hablar el día de hoy, la resistencia. Te voy a decir qué es y cómo funciona de una manera clara, sencilla y muy fácil de comprender. Así que presta atención. Para empezar, necesitamos ver lo que es una resistencia. Una resistencia es un dispositivo eléctrico, electrónico, que nos permite impedir o que limita el flujo de corriente a través de un circuito. La resistencia tiene forma cilíndrica y en uno de sus extremos cuenta con tres bandas de colores, colores que van a ir cambiando dependiendo su valor, pero eso te lo voy a explicar en otro video. En el otro extremo cuenta con una franja que puede ser de color dorado o plateado. Pero como ya te dije, no te vayas a quebrar la cabeza. Eso lo vamos a ver en otro video. La resistencia no cuenta con polaridad como otros dispositivos, o sea que no tiene un lado positivo y un lado negativo. La podríamos conectar de esta forma o al revés y seguiría funcionando. Como te había mencionado en videos anteriores, todos dispositivos electrónicos cuentan con un símbolo, cuentan con una simbología. ¿De qué nos sirve la simbología? Pues la simbología nos va a ayudar a identificar los dispositivos en un circuito más técnico. El símbolo de la resistencia es este pequeño resorte. Como puedes analizar, y ya te comenté anteriormente, no tiene polaridad ni lado positivo ni lado negativo. Pero sí, acompañado de ese símbolo, va a contar con un valor numérico. Y a un lado de ese número va a tener la letra omega. Es una letra griega que nos ayuda a identificar la unidad de medida de la resistencia. ¿Cuál es la unidad de medida de la resistencia? Pues va a ser el ohm. Sí, las resistencias se miden en ohm. ¿Cómo funciona? Pues mira, la resistencia funciona limitando el paso de la corriente en un circuito. Ese es su concepto. Para entenderlo, imagina tres carreteras. En ellas, los automóviles están circulando libremente. Pero llega un punto en el que dos de las carreteras desaparecen y nos queda una sola. ¿Qué pasaría en este caso con los autos? Te dejo unos segundos para que imagines la situación. Pues lo que pasaría es que los carros empezarían a amotinar, todos tratando de viajar por el mismo carril. Incluso empezarían a chocar. Se generaría una fricción entre ellos. Esto mismo pasa con los electrones, que son los responsables de que se genere la corriente eléctrica en un circuito. Sí, cuando los electrones están circulando libremente en un circuito y de repente añadimos una resistencia, se empiezan a amontonar, empiezan a chocar entre ellos, se empieza a generar esa fricción. Y eso es lo que la energía con la que ellos cuentan, que es energía eléctrica, se convierta en calor. De hecho, cuando armemos circuitos, cuando armemos nuestros primeros circuitos prácticos, te vas a dar cuenta que al alimentarlos, en este caso con una batería, y cuando la corriente empiece a circular, si tú tocas la resistencia,
tal vez puedas encontrar un ligero aumento en la temperatura de esta. Pues esto se debe a que parte de la energía que está proporcionando la batería se queda ahí. Ahora, ¿de qué nos sirve que la resistencia limite el paso de corriente a través de un circuito? Pues la principal función, y por lo que lo hace un dispositivo muy importante en esto de los circuitos eléctricos, es que nos ayuda a proteger componentes. ¿Cómo protege los componentes? Pues en videos anteriores te había hablado de que, por ejemplo, el LED necesita un valor determinado de corriente y de voltaje para encender, porque si le añadimos más de lo que está hecho para soportar, pues el LED se va a achicharrar, se va a quemar, se va a tostar. Entonces la resistencia nos ayuda a absorber esa parte de corriente en exceso y le hace llegar solo la cantidad necesaria al LED. De esta forma, protege ese componente, en este caso, el diodo emisor de luz o LED. ¿Cómo medimos las resistencias? Bueno, pues si necesitamos diferentes valores, porque no todos los dispositivos necesitan la misma cantidad de voltaje o la misma cantidad de corriente. Incluso en los LED, te diste cuenta que dependiendo del color ocupaban un voltaje diferente, pues la resistencia va a tener diferentes medidas o diferentes tipos, de acuerdo a los colores de estas tres bandas. Pero eso te lo voy a explicar en el siguiente video con un elemento muy crucial a la hora de aprender este dispositivo que se llama código de colores. Así que estate muy pendiente del siguiente video. Por ahora ya sabes lo que es una resistencia, cómo funciona y que nos sirve para proteger dispositivos eléctricos o electrónicos. Esto la hace muy importante y hace que esté presente en la mayoría de los circuitos eléctricos. Por ejemplo, en los circuitos que vamos a armar, vamos a tener que casi siempre va a estar presente una resistencia. Ahora no me queda nada más que agradecer que hayas llegado al final del video y pues estate muy al pendiente del siguiente porque te voy a explicar cómo funciona la resistencia mediante el uso del código de colores. Te voy a enseñar a determinar sus valores, así que espero que estés muy al pendiente. Nos vemos hasta la próxima.